José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Raúl? Gusto verte, muchas gracias. Bueno, motiva esta conversación la carta que junto con César Azabache y Luis Vargas Valdivia, quienes también fueron procuradores anticorrupción, has hecho pública, donde exhortan los tres a que la presidenta Dina Boluarte observe la ley que limita la colaboración eficaz. ¿Qué ha motivado este paso adelante, esta toma de posición pública? Decidimos enviar esta carta porque fue durante nuestra gestión, cuando entramos como procuradores ad hoc para el caso Fujimori Montesinos, que nos dimos cuenta que no podíamos avanzar en investigaciones que tenían por objeto desbaratar una red criminal con las reglas procesales que existían en ese momento. No podíamos solicitar medidas cautelares fuera de proceso, había una serie de impedimentos procedimentales para poder hacer allanamientos, requisa de evidencia, etcétera. Y por supuesto teníamos plena conciencia de que estábamos lidiando con una organización criminal que se cerraba sobre sí misma y hacía muy difícil la penetración para poder obtener información que nos permita avanzar en las investigaciones. Es por eso que, mirando las experiencias internacionales, observamos que ya en Italia se había puesto en práctica la ley de colaboración eficaz, la ley Pentiti, como se le llamó en su momento en el proceso de manos limpias, que era contra la mafia. Y lo que buscaba esa ley era, de alguna manera, generar disidencia al interior de las organizaciones criminales, ofreciendo la posibilidad de negociar información que fuera útil y provechosa para los fines de la investigación, a cambio de flexibilizar de alguna manera o reducir las sanciones, incluso en algunos casos que la información fuera de tal magnitud y de tal importancia que se pudiera exonerar del todo de responsabilidad penal a quien así colaborara. Es por eso que, viendo que esto además ya funcionaba en varios países del mundo, decidimos preparar el proyecto de ley que consultamos con el ministro de Justicia de ese entonces, llevamos al Congreso y se aprobó. Hoy, mirando históricamente, después de 23 años de vigencia de la ley, nos queda claro que la ley cumplió largamente su objetivo, ha sido una ley muy provechosa y lo sigue siendo, porque efectivamente ha permitido superar la valla que teníamos de trabajar con reglas procesales de 1941, imagínate, a entrar a un proceso que permite efectivamente captar información para recuperar dinero, para conseguir pruebas, para tener información sobre delitos que uno desconoce, cómo funciona la estructura de la organización criminal, qué metodología se aplica, cómo está establecida la jerarquía, es decir, todos los elementos que hacen que una red o una organización criminal funcione con la eficiencia que funcione. Ahora, en estos más de 20 años de vigencia, ¿cuáles serían, digamos, los principales logros de la ley de colaboración eficaz? Mira, en términos concretos, para el proceso anticorrupción de Fujimori y Montesinos, los principales logros son que las tres cabezas principales de esa organización criminal están condenadas a 25 años de cárcel y en prisión, y con un acervo probatorio que deja fuera de dudas su responsabilidad en los hechos. Pero además de los tres, que son Fujimori, Montesinos y Hermosa Ríos, hubo decenas de altos funcionarios, generales de las Fuerzas Armadas, ya sea del aire, de la marina o del ejército, banqueros en el sector privado, hubo empresarios, propietarios o accionistas de canales de televisión, banqueros, funcionarios de altísimo nivel, ministros, alcaldes, gobernadores regionales, congresistas, muchísimos que pudieron ser investigados y condenados, rompiendo una tradición de impunidad que había sido, digamos, la característica típica del Perú en los últimos tiempos, ¿no? De hecho, ahora que estabas mencionando eso, estoy recordando en el libro Caiga quien caiga la escena en la que Corrochano decide acogerse a la colaboración eficaz, que es una de las escenas más impactantes de todo el libro. Corrochano efectivamente fue el primer colaborador eficaz que se logró una vez que se produjo su captura. Él, a los pocos días de haberse promulgado la ley,
vino y dijo, bueno, yo tengo información que quisiera compartir, pero quiero saber cómo funcionan. No había ninguna tradición en el Perú para este tipo de proceso, ni cómo funcionaban los beneficios. Hubo además todo un debate previo, no sé si tú recuerdas, Y era ético. Que cuestionaba esto diciendo, es una inmoralidad negociar con delincuentes. ¿Cómo el Estado peruano se va a sentar con un delincuente? Y lo que nosotros hemos sostenido siempre es que la inmoralidad es la impunidad. Es que no se conozcan los hechos, que no se pueda recuperar el dinero, que no se pueda resarcir a las víctimas y sobre todo que quede sin sanción hechos gravísimos como los que normalmente acarrea el crimen organizado. Y ojo, que cuando hablamos de crimen organizado no solo estamos hablando de corrupción, también estamos hablando de narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, minería ilegal, tala ilegal, contrabando, es decir, delitos que generan gravísimos perjuicios para el Estado y la sociedad peruana. Ahora, tratando, digamos, de enumerar algunos de los argumentos que se han escuchado en el Congreso a favor de esta reducción, lo que se ha hecho ha sido acortar los plazos a 12 meses en casos ordinarios y 18 meses en casos de gran complejidad. Año y medio no parece poco, digamos. ¿Por qué para una institución como la Colaboración Eficaz es insuficiente un año y medio? Mira, primero, no es cierto que la ley no ha servido para nada, que es lo que algunos están diciendo en las redes, sobre todo quienes quieren llevar adelante esta norma. Hay resultados, hay cifras, hay estadística, y que ya repito, el caso Fujimori Montesinos es un extraordinario ejemplo que me tocó conocer como testigo de excepción. Pero también en las nuevas circunstancias criminales que se están investigando en estos tiempos, Lavajato, Cuellos Blancos del Callao, las últimas estructuras criminales sobre el Club de la Construcción, por ejemplo, ya hay procesos de colaboración cerrados que están sirviendo como prueba para las condenas. ¿Por qué un proceso de esta naturaleza dura tanto? Te pongo el ejemplo de los aviones bielorrusos que fueron comprados durante el gobierno de Fujimori, ¿no? Donde se pagó un soborno que estuvo por encima de los 40 millones de dólares. Lo pagó una empresa de ese país. Bueno, ahí, en primer lugar, habían más de 20 personas involucradas en la investigación. En segundo lugar, los contratos estaban en ruso, traducidos al peruano, al español digo, pero había personas que estaban en esos países, no solamente en Rusia, Bielorrusia, Ucrania, había que entonces acopiar toda esa prueba, traducirla, y para eso uno tenía que enviar formalmente comisiones rogatorias que a su vez tenían que estar apostilladas en el Perú con traducción oficial. Bueno, ya te imaginarás lo que significa armar un expediente de esa naturaleza, enviarlo y luego esperar a que respondan, y después en la respuesta puede venir diciendo, bueno, en la página tal, la frase X está mal traducida, se requiere, etcétera, etcétera. Luego hay que hacer levantamiento de secreto bancario, de la reserva tributaria. Hay que, por ejemplo, entrar, y cada vez con la modernidad esto es más difícil de hacer, en las complejas estructuras corporativas que se diseñan para generar un gran fraude. Miremos el caso Lavajato. Las empresas de Lavajato, en particular Odebrecht, tenía 4 niveles de empresas offshore en distintos países. Eso puede estar en Panamá, puede estar en Liechtenstein, puede estar en un país asiático, en las Islas Cook. Es decir, llegar a esas jurisdicciones y tratar de romper el secreto de los paraísos fiscales es todo un reto. Odebrecht incluso llegó a comprar un banco en la Antigua, en la isla de Antigua, para poder sortear los controles antilavado que hoy se aplican a nivel universal. Entonces, son estructuras complejas, hay mucha gente involucrada, y eso hace, si por el otro lado tienes equipos con gravísimas limitaciones para hacer su trabajo, que esto se dilate en el tiempo. Yo digo que esto es como un partido de fútbol, ¿no? Deberían haber 11 en una cancha y 11 en la otra, pero resulta que en este partido en particular hay 11 en una cancha y en la otra hay solo un equipo de fulbito con 6, además con una cancha inclinada en contra de esos 6, ¿no? Sí. Ciertamente hay que hacer también un análisis crítico, y yo creo que en muchos de los casos de Lavajato, por ejemplo, ha habido un excesivo formalismo y ritualismo de parte de quienes han tenido a cargo las investigaciones, que no han pasado a las siguientes etapas de control de acusación y de juicio por pedir ya el mínimo que no era necesario porque la sustancia del caso está probada.
Entonces sí creemos, como decimos en la carta, que esta norma es perfectible, pero eso tiene que ser producto de un debate serio, técnico, donde participen los operadores de la norma, fiscales, jueces, abogados, procuradores, y también la academia, porque hoy día hay mucha experiencia internacional comparada que puede servir para entender mejor qué es lo que está pasando con la colaboración eficaz. Es verdad que estamos en un momento, en una coyuntura en el que una institución como la colaboración eficaz está por lo menos en entredicho, digamos, genera polémica. Lo digo porque el proceso Lavajato generó hace ya muchos años muchísimas expectativas, pero ha sido tan largo, ha tardado tanto y hasta ahora presenta tan pocos logros tangibles que más bien va generando la sensación de abuso de cosas como las prisiones preventivas e incluso de la colaboración eficaz, que alimenta rumores, da notoriedad a truanes y tramposos y genera una sensación que se parece más al caos y la anarquía que la justicia. Mira, insisto en que hay que reconocer que hay algunas debilidades y ha habido malas prácticas también en la aplicación de la ley. La culpa no es necesariamente normativa, sino de quién la aplica. Las filtraciones que han habido sobre los procesos de colaboración creo que son parte de un sistema que se ha pervertido, en el que fiscales que se sentían cuestionados, debilitados, se aliaban con periodistas de investigación para soltar investigación y de alguna manera poder sentirse más fortalecidos. El caso de Martín Vizcarra, el caso de Martín Vizcarra es muy llamativo, ¿no? Martín Vizcarra pierde la presidencia por un aspirante a colaborador eficaz, por ejemplo. Bueno, ese es un típico caso de exceso, como ha ocurrido con las detenciones preventivas. ¿Cuántas veces se han dictado detenciones preventivas? Esto no tiene nada que ver con la colaboración y las Cortes Superiores han tenido que corregir este abuso. Otra perversión, cuando un investigador no se siente seguro, me refiero a un fiscal, no se siente seguro en avanzar en su investigación, ¿qué hace? Inmediatamente inventa la acusación o la incorpora como parte de la acusación o de la investigación el delito de crimen organizado. ¿Por qué? Porque eso permite que su investigación tenga un plazo de 6 años para poder investigar cuando se sabe que no hay tal organización criminal. El caso más ridículo es el de PPK, donde su secretaria y su chofer serían los integrantes de esta organización criminal. Cualquier grupo de personas no es una organización criminal. Pero vuelvo sobre el tema. Aquí el punto no es por la mala aplicación de la norma o por aquellos temas que puedan corregirse, que se inutilice la herramienta que ha probado ser sumamente útil y eficiente para la lucha contra el crimen organizado. En vez de que los congresistas estén pensando de una manera simplista, decir, hay que bajar el plazo a 12 o 18 meses, a mí me gustaría escuchar por qué no eliminamos el Parlamento andino y usamos parte de ese dinero para comprar, por ejemplo, una plataforma de análisis de redes. ¿Por qué no recortamos? Hoy día en la mañana escuchaba en RPP que el Parlamento está sobredimensionado en empleados, asesores, los viajes de los congresistas que no sirven absolutamente para nada. ¿Por qué no se utiliza ese recurso para incorporar elementos de inteligencia artificial en los componentes de la investigación? Hay que tener en cuenta que nuestros fiscales y policías están trabajando de manera artesanal. No tienen las herramientas que el mundo global y moderno provee, mientras que los corruptos y los criminales sí tienen acceso a eso porque tienen a mí, justamente en la línea de lo que estás diciendo, me ha llamado la atención el argumento político que incluyen en la carta, digamos. ¿Por qué mencionan la popularidad del Congreso? Ponen 9%, pero bueno, la última encuesta dice que es 6%, como argumento en contra de la reducción de la colaboración eficaz. Porque esa cifra representa una realidad más compleja. 33 de los congresistas que han firmado por este cambio de norma están sujetos a investigaciones penales que dependen de colaboradores eficaces. Entonces es como que ellos saben que van a ir presos y mañana dan una norma diciendo, bueno, a partir de mañana los presos que vengan del Congreso tendrán derecho a una piscina temperada, la paila ya no va a ser la común, sino le van a traer comida de los restaurantes de alrededor del penal y cada 15 días pueden salir a visitar a su familia. No pueden hacer eso, pues hay un conflicto de interés evidente. Estos 33 han debido
evitar participar en este debate y votar. Entonces, y el 9% es relevante, ¿por qué? Porque cuando los congresistas emiten este tipo de normas absolutamente perjudiciales para el país, dicen, y en este caso lo dice literalmente el proyecto, lo hacemos porque somos representantes del pueblo, tenemos una legitimidad del pueblo que nos ha elegido y que está exigiéndonos este tipo de cosas. Y sabemos que eso es absolutamente falso. El hecho de que por el mal diseño político y la coyuntura hayan llegado al Congreso quienes están, no es una legitimidad popular, y la prueba son las encuestas que los ponen en la real dimensión. El grueso, la gran mayoría de este país los aborrece, los considera elementos perjudiciales para el país y pensamos que de alguna manera estamos secuestrados por esta casta que no tiene ninguna representación popular y que sin embargo está desmantelando aquello poco que queda de institucionalidad en el país. Ahora, digamos, para entrar al tema central, probablemente aquí al final de la conversación, digamos, hay una cosa muy llamativa, que es que alguien quiera reducir la colaboración eficaz, porque la pregunta es ¿a quién se beneficia reduciendo la colaboración eficaz? ¿No? Y al mismo tiempo pienso en una rendición de cuentas de un congresista que al final de su mandato incluye entre sus logros haber reducido la colaboración eficaz. Es un logro. ¿Por qué? Porque lo más importante, probablemente más allá del debate, que es muy importante, por supuesto, académico, tiene que ver con que este es un paso más dentro de una ofensiva autoritaria, mercantilista, mafiosa, en la que está metido nuestro país, que ahora lo que quiere salvar a sus corruptos. Es decir, esta casta a la que tú te has referido quiere salvar a sus corruptos, muchos de ellos figuras notorias, protagónicas de la política peruana. Totalmente, y lo decimos también en la carta, esto no solamente está referido a los individuos que la firman, sino a los colectivos políticos que representan. Por ejemplo, el Partido Podemos, ¿no? Su principal líder ha estado con orden de detención, el hijo también, y claramente forman parte de un esquema que está siendo investigado por, digamos, bajo grave sospecha de que se trata de un gran fraude, esto de las universidades que los vinculan a ellos. Sí. En el caso de Fuerza Popular, el partido está siendo investigado por financiamientos de campañas que lo convertiría en una suerte de organización, digamos, criminal en la teoría de la fiscalía, pero sus líderes también están incursos en una serie de actos, como ocurre con el caso de Perú Libre, donde está claramente abierta la investigación por los dinámicos del centro. Y después tenemos ya... Podemos hacer una larga lista de los mochasueldos, los que venden influencias, en fin, todos estos parlamentarios que a título personal han buscado llegar al Congreso para enriquecerse y que hoy lo que quieren es neutralizar al sistema de justicia a manera de asegurarse que no van a terminar como el congresista violador en una prisión enfrentando a la justicia. De acuerdo. De alguna manera hemos comenzado esta conversación hablando de ese año 2000 en el que una organización criminal se defendía y había que romper, digamos, sus mecanismos de defensa con normas como la ley de colaboración eficaz. Estamos frente al mismo esquema, es decir, una mafia tratando de enfrentarse a las investigaciones con todos los recursos que tiene, incluso los recursos que tiene en el Congreso. José Ugaz, como siempre es un placer conversar contigo. Muchas gracias, Raúl, un gusto verte. Hasta luego.